Y Muchas profe, gracias. buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias, muy amables por su puntualidad y por asistir a nuestro último encuentro de sesión sincrónico CIPA, CIPA número 4. En este caso llevamos 3 CIPAs de esta unidad y el CIPA número 1 que realizamos para la pretarea. Muy bien. Vamos a dar inicio. Voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, en este caso entonces vamos a tratar el tema referente a las leyes de inferencia y a la aplicación y vamos a hacer, digamos que un pequeño recorrido sobre los ejercicios que hay que desarrollar, que se supone ya esa actividad cierra este domingo, entonces pues es importante que quede claro. Muy bien. Entonces, vamos a ir directo al grano. En el ejercicio número 2 de la guía me dan la siguiente información. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla o cómo es el modelo del desarrollo del ejercicio número 2. Entonces, en este ejercicio me dan 3 expresiones simbólicas en donde tenemos que identificar a qué ley corresponde cada estructura simbólica de las que me muestran aquí en la guía. Y me dicen que haga digamos que el reemplazo de las proposiciones simples que yo defina dentro de esa expresión simbólica para obtenerlo en lenguaje natural, que es nuestro lenguaje nativo en español. En ese caso, entonces, en este ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla me muestran las expresiones simbólicas. Entonces, en este caso de la primera expresión, entonces, ¿qué podemos analizar? Entonces, aquí es muy sencillo. Creo que a veces nos enredamos nosotros con la simbología porque no estamos acostumbrados, pero realmente es muy sencillo. Entonces, miren el secreto. Aquí en esta primera expresión simbólica tengo 2 premisas. La primera premisa está unida mediante un condicional, P entonces Q, y la segunda premisa, P, es el antecedente de la primera. ¿Estamos de acuerdo? La premisa número 2 es el antecedente de la primera premisa. Entonces, yo tengo como conclusión el consecuente de la primera premisa, es decir, Q, ¿cierto? Si yo me voy para aquí, para la tablita de referencia. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Bien? Sí, señor. Listo, ok. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, en este caso, como ya habíamos visto, entonces, esta primera estructura está conformada por 2 premisas y la premisa número 1 está unida mediante un condicional. Entonces, yo me vengo para la tablita que tengo aquí en mi lado inferior derecho, que es la tablita de referencia con las leyes. Entonces, fíjense que aquí hay una condición. Aquí la premisa número 2 es el antecedente de la premisa número 1. Eso solo vemos en esta ley que es la Mous Ponendo Ponens. Y esta ley tiene estas variaciones, entonces si va con las negaciones de esta forma, también hace parte de esta ley. Entonces debemos recordar simplemente lo siguiente. Para la Mous Ponendo Ponens, necesito 2 premisas, y la premisa número 2 es el antecedente de la primera, para obtener el consecuente. Yo sé que entonces debo aplicar esta ley. Entonces aquí, como solución, como empezamos a dar solución a ese ejercicio, entonces tenemos que la MPP, la ley correspondiente a esta estructura, es la Mous Ponendo Ponens. ¿Listo? ¿Qué pasa? Porque me pueden decir, ¿qué pasa con la Tolendo Tollens? Mire, profesor, que esta también tiene un condicional y también tiene una premisa que tiene que ver acá con la primera. Entonces, bueno, recordemos lo siguiente.
En este caso, la primera estructura, la premisa número 2 es el antecedente. Para la Toledo-Tollens, la premisa número 2, que tenemos acá como no Q, o Q, es el consecuente y no el antecedente. Por eso, esa es la diferencia entre esas dos leyes. Conociendo esa diferencia, entonces yo ya sé que las dos utilizan como primera premisa un condicional y la segunda premisa es el antecedente o el consecuente de la primera. Entonces yo sé que ya esas dos leyes van unidas de esa forma o van relacionadas de esa manera y las puedo diferenciar también. Muy bien, entonces ya tenemos, digamos que la solución para la expresión simbólica número 1. Para el número 2, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una premisa o una proposición simple R y tenemos otra premisa número 2, también simple S. Y la conclusión, recuerden que esta rayita o los tres punticos quiere decir concluye. Entonces la conclusión va a ser la unión de esas dos premisas 1 y 2 R10 mediante una conjunción. Entonces, si yo me voy para la tablita de referencia, yo voy a buscar acá cuál tiene esta figura. Dos premisas simples y me concluye en una conjunción. Yo me doy cuenta que al revisar todas estas estructuras, la única es esta. Se llama adjunción. ¿Sí? Tiene P y Q como premisas simples y se obtiene como conclusión la unión mediante una conjunción. Entonces fíjense que independiente de las letras R, S, T, V, W, P, Q, la estructura se mantiene y por tal motivo entonces esta ley de adjunción es la que corresponde para la estructura simbólica número 2. Para la número 3, que también es muy sencilla, aquí definitivamente es simplemente saber observar y tener, digamos, mucho criterio y mucho cuidado en la identificación de los elementos. Entonces, para la premisa número 3, tenemos lo siguiente. Perdón, para el ejercicio número 3. Tenemos la premisa número 1 unida mediante una disyunción o, recuerden este símbolo, la V es la O la disyunción, y la premisa número 2 es el consecuente de la premisa número 1. Para obtener como conclusión, el antecedente de la premisa número 1 en este caso es P. Este es el antecedente, este es el consecuente, entonces este es el antecedente de la que nos da la conclusión. Entonces, si yo me voy para la tablita de referencia, yo voy a buscar acá cuál tiene esa estructura. La única que tiene esa estructura es esta, la Toledo-Ponens, o también la aparece en algunos textos de referencia como el silogismo disyuntivo. Fíjense lo siguiente, aquí está P o Q, P o no Q, no interesa digamos aquí la negación, no nos afecta que se pueda ver esa ley porque simplemente aquí estamos uniendo dos proposiciones simples mediante una disyunción y eso sí tiene que cumplirlo, ¿sí? Que aquí haya la disyunción, ¿sí? Y la premisa número 2 es el consecuente de la premisa número 1. Entonces, en ese caso, la solución va a ser P o va a tener aquí estas dos formas, ¿sí? De acuerdo a la negación. Entonces, si la premisa número 2 está negada, entonces va a ser P, y si el antecedente es la premisa número 2 y la está negada, entonces va a ser Q. Entonces, fíjese que aquí podemos hacer esa relación con esta y entonces las modus tollendo ponens. Entonces, paso a seguir en ese ejercicio es definir las proposiciones simples, o sea, que es cada letrica de estas, entonces P, Q, R, S y las que tengamos dentro de nuestros ejercicios. En este caso, entonces, P es asisto a cipas, Q apruebo la materia, R salgo a caminar y S voy a comer helado. Recuerden una cosa, he visto muchos avances de los que me han enviado con ese error
y cuando define las premisas simples, veo que colocan conectores. Cuando colocan conectores lógicos, eso ya no es una proposición simple, sino ya es una premisa, es otra cosa, es una proposición molecular. Entonces, en ese caso, no es válido. Luego, entonces, de definir nuestras proposiciones simples, vamos a reemplazarlas dentro de la estructura simbólica. Entonces, yo lo voy a hacer acá para la primera estructura, ¿sí? Que es esta de acá, el mouse poniendo ponens. Entonces, P es asisto a cipas, P, asisto a cipas. Entonces, el condicional, Q es apruebo la materia. Entonces me quedaría la premisa número 1, asisto a cipas, entonces apruebo la materia. La premisa número 2 es P, asisto a cipas, queda acá en el segundo renglón. Y la conclusión es Q, pues apruebo la materia que está aquí en rojito. Y entonces ya he reemplazado estas proposiciones simples dentro de mi primera estructura y me da esta conclusión. Muy bien. En el segundo caso voy a reemplazar la última estructura que es la del mouse poniendo ponens. Entonces, ¿cómo me quedaría? P o no Q, P asisto a cipas, o, recuerden que esta V es la disyunción, o negación de Q, no apruebo la materia. Y así quedaría mi premisa número 1, asisto a cipas o no apruebo la materia. Y luego me quedaría aquí como premisa número 2 Q, que es apruebo la materia, premisa número 2, y concluye en P, asisto a cipas, que está aquí en rojito. Y de esa forma entonces es que se desarrolla ese ejercicio. Hasta aquí está claro. Vamos a hacer un paro acá y vamos a mirar si tienen dudas. ¿Tienen alguna duda acá respecto a este ejercicio? ¿O está claro? ¿Me confirman, por favor? ¿Me abren el micrófono a alguien? Si tiene alguna duda. Buen día. Yo tengo una duda en Bueno, cuanto a las negativas. sí, cuéntame. ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. ¿Qué Yo pasa con...? tengo duda en cuanto a los ejercicios de negación. ¿No? Listo, entonces, como yo les decía, entonces cuando veíamos este ejercicio, espérate a ver si aquí hay otro. Mira, aquí hay otro ejercicio, ¿sí? Mira que aquí, por ejemplo, tenemos negativas, ¿sí? ¿Te refieres a esto? Sí, señor. Entonces, fíjate que las negativas realmente lo que hay que tener presente es cómo está formada la premisa número 1 las premisas que tenga, ¿sí? Fíjate que aquí están las figuras de las negaciones de las posibles combinaciones que podemos encontrar dentro de esas leyes de inferencia, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Si aquí la R, ¿sí?, estuviera negada y la Q estuviera negada, aquí estuviera negada y aquí estuviera negada, sería la misma forma del silogismo hipotético, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que aquí el antecedente de la segunda premisa sea el consecuente de la primera, es decir, que estos tengan el mismo signo, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Pero entonces, para aclarar un poquito más ese tema, entonces vamos a revisar este ejercicio número 2, ¿listo? Bueno, entonces, para este ejercicio entonces me dan exactamente otras tres estructuras simbólicas y me dicen relaciónelas con las leyes. Ya adelantamos aquí algo de la segunda. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la primera estructura, fíjense que tengo una premisa unida mediante una disyunción y la segunda premisa es el antecedente de la primera, ¿sí? Y tengo como conclusión el consecuente. Entonces, si yo vengo a revisar dentro de estas leyes, yo veo que acá la Toledo Ponens, ¿sí?, es la única que cumple con esa cualidad o con esas características. ¿Por qué? Porque la premisa número 1, independiente del signo, como le decía a la compañera que estaba con la duda,
tiene esta estructura. Vienen dos proposiciones simples unidas mediante una disyunción. Aquí hay dos unidas mediante una disyunción. Y la premisa número 2 es el antecedente o el consecuente de la premisa número 1. Entonces fíjense que aquí tampoco queda el signo, pero la estructura es la misma, ¿sí? O sea, se cumple. Entonces fíjense que aquí entonces la ley que yo puedo ya definitivamente relacionar con esa primera estructura o expresión simbólica es la Toledo Ponens, ¿ok? Entonces, de esa forma quedaría. Ahora, para la número 2, entonces, ¿qué tenemos? La premisa número 1, R entonces Q, fíjense, tiene un condicional. La premisa número 2, Q entonces T, tiene otro condicional. Y la conclusión es la unión mediante un condicional del antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, es decir, RT, aquí en diagonal, ¿ok? Yo, entonces, lo que tengo que hacer, el paso siguiente, es venir a mi tabla de referencia y buscar entonces con cuál de estas leyes se asemeja a la que tenemos acá. Entonces yo veo que acá ni la Toledo Ponens, ni la Ponendo Ponens, ni ninguna de estas tiene un condicional en las dos premisas 1 y 2, entonces no sirven. ¿Cuál me quedaría? El silogismo hipotético. Fíjense que esa estructura tiene la primera premisa P entonces Q, un condicional, la segunda premisa Q entonces R, y el antecedente de la segunda Q es el consecuente de la primera, o sea, aquí. Y obtenemos P y R, es decir, en diagonal, como está en esta estructura. Entonces aquí la ley correspondiente a la segunda estructura simbólica del ejemplo es el silogismo hipotético. ¿Ok? Entonces, como le explicaba la compañera de los signos, entonces si esto tiene aquí negaciones, ¿sí? Pues lo que hay que realmente que cumplir es que el antecedente de la segunda tenga el mismo signo del consecuente de la primera, o sea, aquí en diagonal, ¿sí? Para que cumpla esto, que esa es la condición, digamos, básica que se debe cumplir dentro de la estructura para identificar esa ley. Muy bien, nos queda la tercera estructura, ¿sí? En este caso, nos dan una premisa solamente. Recuerden que lo que está aquí debajo de la rayita o de los 3 puntos es la conclusión, y hago esa salvedad por lo siguiente. He encontrado que en los ejercicios entonces toman esto como otra premisa, y entonces eso está P y Q, y aquí Q, o si es que hay un condicional, dicen esto es MPP, MTT, y no es así. Esto es una sola premisa, en donde me está uniendo una conjunción, el I, esa V al revés es la I o la conjunción, ese conector lógico es I, y me está uniendo dos proposiciones simples P y Q, o sea, P y Q, para obtener como conclusión el consecuente. Si yo vengo a revisar dentro de la tablita con el resumen de las leyes, yo tengo aquí esto, se llama simplificación, que es la que yo les digo siempre que cuando vamos a hacer el análisis de la aplicación de las leyes es la primera que hay que mirar dentro de las premisas, porque esta solamente necesitamos una para sacar Q o para sacar P. Es decir, de aquí puedo sacar el antecedente y el consecuente utilizando esta ley que se llama simplificación. Entonces, por eso es importante, porque fíjense que todas estas Ponendo y Toledo Ponens tienen una premisa que es una proposición simple. Entonces, por eso es que esta es tan importante llegar a mirar, a ver si la puedo aplicar en los ejercicios de aplicación. Muy bien, entonces, como conclusión quedaría que esta ley es la simplificación simple. Muy bien. Vamos entonces a reemplazar, entonces aquí definimos, igual que el ejercicio anterior, nuestras
proposiciones simples P, Q, R, S y T. Y vamos entonces a reemplazarlas dentro de algunas estructuras. Entonces voy a hacerlo aquí dentro de la primera, que es la MTP, habíamos dicho que era MTP, modus tollendo ponens o silogismo disyuntivo. Aquí aparece, aquí aparece tollendo ponens. En otros textos de referencia aparece como silogismo disyuntivo. Es correcta las dos. Y vamos a reemplazar nuestras proposiciones simples acá. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Como aquí la negación no R, y R salgo a caminar, entonces no salgo a caminar, o S voy a comer helado. Entonces queda mi premisa número 1, no salgo a caminar o voy a comer helado. Premisa número 2, R, salgo a caminar. Y como conclusión me quedaría S, voy a comer helado. Aquí se me fue este existo así, pues no sé por qué, esto es de otra cosa. Y voy a comer helado que está aquí en rojito. ¿Ok? Corresponde a ese, voy a comer helado. Muy bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en la segunda expresión. Me dice la expresión que es R, entonces Q, salgo a caminar, entonces, condicional, Q, apruebo la materia, entonces me quedaría la premisa número 1 como salgo a caminar, entonces, conector lógico condicional, apruebo la materia. Premisa número 2, Q, entonces T, Q, apruebo la materia, entonces salgo a bailar, queda la premisa número 2, apruebo la materia, entonces salgo a bailar, mi premisa número 2, y como conclusión me quedaría entonces la unión mediante condicional de la diagonal de esas premisas, por decirlo de una manera más simple para que lo puedan relacionar. Entonces entre estas, R entonces T, quiere decir que me quedaría salgo a caminar, entonces salgo a bailar, y me quedaría aquí en rojito la conclusión de esa ley, en lenguaje natural. Y así se resuelve el ejercicio número 2. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? El último que explicaste sería modus tollendo tollens. El ¿Esta? de ¿Cuál? ese, el que acabaste de explicar. No, este dice acá que es silogismo hipotético. Mira, ¿por qué silogismo hipotético? Porque la primera premisa viene con un condicional, la segunda premisa también tiene un condicional, ¿ok? Y aparte de eso, Q, que es el antecedente de esta premisa número 2, es el consecuente de la premisa número 1. Y esto me lo da el silogismo hipotético. Mira que el tolendo toles y el tolendo pones y el ponendo pones tienen una premisa, pero la premisa número 2 viene sin condicional. Aquí hay un condicional, entonces por eso es silogismo hipotético. ¿Listo? Ok, sí, señor. Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces en la solución del ejercicio número 3. Este ejercicio entonces número 3 hay que hacer casi que es lo contrario del 2. Aquí me dan entonces el enunciado del argumento y me dicen, saque la expresión simbólica e identifique a qué, digamos, ley se puede relacionar esa expresión simbólica y identifique la conclusión. ¿Ok? Eso es lo que me dice el ejercicio número 3. Entonces, para este ejemplo, me dan el enunciado o el argumento, dice, si consumo sal en exceso, entonces, recuerden que esto hace las veces de entonces, tengo riesgo de sufrir hipertensión. Si sufro hipertensión, entonces puedo sufrir un infarto. Ese es mi, digamos que mi eh, enunciado en lenguaje natural. Entonces, ¿cómo hago yo para sacarle entonces eso en el lenguaje simbólico? Entonces, recuerden que entonces, antes de los conectores lógicos, viene siempre una proposición simple. Entonces, aquí, si consumo sal en exceso, ¿sí? Recuerden que esta coma aquí es un entonces viene siendo mi proposición simple P.
o yo la definí como P, ustedes la pueden definir como Q, R, las letras no importan, ¿listo? Entonces es P, yo la definí como P. Después del condicional viene otra proposición simple. Tengo riesgo de sufrir hipertensión. Yo aquí la definí entonces, o sea, ya está definida como la proposición simple Q. Aquí hay un puntico, ¿sí? Y vamos para la otra premisa. Si sufro hipertensión, ¿sí? Entonces, esto si sufro hipertensión, miren lo siguiente, es la misma, perdón, si tengo riesgo de sufrir hipertensión, aquí falta un pedacito. Si tengo riesgo de sufrir hipertensión, ¿sí? ¿Alguien me habla? Bueno, entonces aquí hay un pedacito que sí me faltó, es si tengo riesgo de sufrir hipertensión, que viene siendo el mismo Q. Entonces el condicional, ¿sí? Fíjense, aquí viene el condicional. Puedo sufrir un infarto. Puedo sufrir un infarto, entonces es la otra proposición simple que definí como R. Entonces, mi expresión simbólica, ¿cómo queda? Entonces queda P entonces Q. Si consumo sal en exceso, P. Entonces tengo riesgo de sufrir infarto, Q. Si tengo riesgo de... ¿Alguien tiene un micrófono abierto, por favor, para que me lo cierre, si es tan amable? Si sufro riesgo de sufrir hipertensión, que es Q, entonces, condicional, puedo sufrir un infarto, que es R. Entonces, fíjense una cosa. Ya tengo todo el argumento traducido en símbolos, en mi expresión simbólica. Ahora bien, si yo me voy a la tablita de referencia anterior, fíjense una cosa, bueno, acá tengo lo siguiente. La premisa número 1 que está en azulito, P entonces Q, hay un condicional. Premisa número 2 que está en rojo, Q entonces R. Recuerden que aquí esta Q es la misma que hay acá. Quiere decir que esto me indica, según la tablita, que tiene que ver es con el silogismo hipotético. Miremos acá. Fíjense, primera premisa unida por condicional, segunda premisa unida por condicional, y el antecedente de la segunda es el consecuente de la primera. ¿Y qué obtengo? La relación en diagonal del antecedente de la primera y el consecuente de la segunda mediante un condicional. Entonces, para este caso, recuerden que la conclusión es la unión del antecedente de la primera y el consecuente de la segunda mediante un condicional, o sea, P y R que está en verde. Entonces, que eso me lo indica el ejercicio, identifique la conclusión. Entonces la conclusión va a ser P, entonces R. P, si consumo sal en exceso, ¿sí? O si como sal en exceso, entonces, ¿sí? Entonces, porque aquí viene el condicional que me lo da la ley, R, puedo sufrir un infarto. Y queda de esa forma entonces desarrollado el ejercicio número 3. ¿Ok? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es el proceso contrario al ejercicio número 2. Aquí hay otro ejemplo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Permítame un segundo, yo voy a ver quién es y lo cierro porque me da un eco acá maluco, maluco. Diana. Listo. Gracias, Diana. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, para este segundo ejemplo de desarrollo del ejercicio número 3, entonces lo mismo, me dan un argumento o un enunciado. Si Sandra estudia música, entonces Sandra aprende solfeo. Sandra no aprende solfeo. Por lo tanto, Sandra no estudia música. Entonces, recuerden que antes de los conectores y después de los conectores lógicos van las proposiciones simples. Entonces aquí hay un conector lógico entonces. Aquí también hay un conector lógico digamos que aquí en el punto, ya cuando me dice por lo tanto, ya sabemos que esto va a ser la conclusión, quiere decir que Sandra no estudia música, ¿ok?
Esto ya me lo da mismo el argumento. Entonces, aquí identificamos a P, que está antes del entonces, que es mi primer conector lógico. Si Sandra estudia música, entonces P Sandra estudia música. Después del conector lógico va la otra. Sandra aprende solfeo. Aquí la definimos como Q. Me dan otra premisa que es Sandra no, otra proposición, otra premisa, Sandra no aprende solfeo. Fíjense que es esto, fíjense. Es la misma Q, pero no aprende, o sea, negada, o sea, no Q. Y mi conclusión, o por lo tanto, después del por lo tanto, va a ser la conclusión que está aquí moradito, va a ser Sandra no estudia música. Entonces, al organizar eso de manera simbólica, ¿cómo me quedaría? Me quedaría lo siguiente. Entonces, mi premisa número 1 es Sandra estudia música, entonces Sandra aprende solfeo. P, entonces Q. Premisa número 1. P, entonces Q. La premisa número 2 es esta que aparece acá. Sandra no aprende solfeo, es decir, no Q. ¿Sí? Y la conclusión me dicen que es que Sandra no estudia música, es decir, no P, porque P es Sandra estudia música, o sea que la conclusión es no P. Y entonces ya tenemos en lenguaje simbólico completamente mi enunciado o mi argumento. Ahora entonces, ¿qué me queda por hacer? Relacionarla con alguna de las leyes que está en esta parte de acá. Entonces, fíjense una cosa. Mi premisa número 1 viene unida mediante un condicional, P entonces Q, uniendo dos proposiciones, antecedente P, consecuente Q. Y la P2 es la negación o es el consecuente de la primera. Si yo me voy al ponendo pones, pues no es. Si me voy al tolendo pones, no es porque aquí hay una disyunción y aquí hay un condicional. Esta tampoco, por acá tampoco. Si yo me voy a la tolendo toles, digo, ay, vengan un segundo, porque entonces acá hay un condicional en la primera y negación del consecuente. Y fíjense que aquí la conclusión es no P y aquí es no P, o sea que es modus tolendo tollens. ¿Ok? Y de esa forma entonces, ¿qué me queda por establecer como conclusión? Porque me dicen identifique la conclusión. Aquí en el caso ya la identificamos porque ya me la dan. Es Sandra no estudia música, que es no P. Y queda listo el ejercicio. ¿Queda alguna duda de este ejemplo? ¿No hay dudas? Muy bien. Entonces vamos. No, profe. Listo, vamos a continuar entonces. Muy bien. Vamos entonces a ver entonces ya algo que tiene que ver con el desarrollo del ejercicio número 4, es decir, los problemas de aplicación. Aquí es donde se me enredan un poquito, pero realmente es fácil. ¿Listo? Entonces, en ese ejemplo, perdón, en ese ejercicio número 4 que tienen que desarrollar, me dan una expresión simbólica en la cual ustedes tienen que definir las proposiciones simples P, Q, R y S, las que tengan dentro de su ejercicio. Tienen que hacer el reemplazo de esas expresiones en lenguaje natural, es decir, esas proposiciones simples las reemplazan acá dentro de esta expresión o de la que les haya correspondido en sus ejercicios y obtienen eso en lenguaje natural completamente el argumento total. Luego entonces hay que hacer la tabla de verdad para verificar que se pueden aplicar las leyes de inferencia. En este caso, entonces el resultado de la tabla de verdad debe ser tautología y en ese caso entonces vamos a aplicar la ley de inferencia. Y al aplicar la ley de inferencia tenemos que llegar a la conclusión. Para este caso, en esta expresión, la conclusión, fíjense que acá viene con una llave y aquí viene llave, esto es el antecedente y esto es el consecuente, la conclusión va a ser no R y no S. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo desde el comienzo, yo puedo ver lo siguiente. En esta conclusión, no R y no S, fíjense que aquí hay un conector lógico I, que me une dos proposiciones o dos premisas simples acá, no R y no S. ¿Ok? Entonces, seguramente al finalizar
digamos que al aplicar todas las leyes con la última que tengo que terminar, va a ser una que me una a R con S, perdón, en este caso a no R y a no S, ¿ok? Y esa ley es la adjunción, esa es la que me tiene que terminar, ¿ok? ¿Y qué me indica también eso? Que entonces debo obtener con las leyes a no R solita y a no S solita, ¿ok? Entonces, eso ya me da una pista de cómo tengo que iniciar mi ejercicio. Entonces, aquí está la tabla de verdad de ese ejercicio. Entonces, recuerden que el número de filas se calcula en 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples que aparecen dentro de mi expresión. Y que en las columnas, entonces, al principio o iniciamos colocando las proposiciones simples, P, Q, R, S, luego las negaciones y luego las operaciones que están dentro de los paréntesis o las premisas, ¿sí? Para obtener al final toda la expresión al final, y nos debe dar esa última columna toda verdadera, es decir, una tautología. Cuando nos da una tautología, entonces podemos aplicar la ley de inferencia. Como yo siempre les digo, en este caso siempre les va a dar tautología, porque la idea es que nosotros podamos verificar que ustedes puedan aplicar las leyes de inferencia. Entonces, nunca les va a dar ni una contradicción, ni una contingencia o indeterminación. Entonces paso a seguir después de la tabla de verdad, ya empezar a identificar entonces, aplicar las leyes para llegar a la conclusión. Entonces, de esa expresión simbólica anterior, fíjense, de esto tenemos de las premisas y tenemos la conclusión ya organizada de manera simbólica, porque eso me lo da el ejercicio directamente. ¿Sí? La expresión simbólica ya me da las premisas y la conclusión. Entonces, como siempre les decía, siempre hay que tratar de mirar como primera ley en la que yo pueda aplicar es la simplificación. ¿Por qué? Porque acá resulta que solo necesito una premisa en donde me una a dos proposiciones simples o a dos premisas simples mediante una conjunción, o sea, un y. Entonces, si yo reviso dentro de mis premisas 1, 2 y 3, y la única que cumple con esa condición es la premisa número 1. Un antecedente, una proposición P, una conjunción y un consecuente no Q. Entonces, yo puedo sacar de acá el antecedente y el consecuente. Entonces, P4 puede ser acá P, y P5 puede ser no Q, o P6 puede ser no Q, independiente de cómo yo lo quiera llevar el ejercicio. En este caso, entonces, apliqué simplificación simple en P1, fíjense que aquí identifico esto, para obtener P4 como P, que es el antecedente de P1, este pedacito de acá. ¿Okay? Aplico la misma ley y saco el consecuente. Recuerden que puedo sacar estas dos partes, ¿sí? Antecedente y consecuente, aplicando simplificación simple a la premisa número 1. ¿Listo? Esa es la importancia de esa ley. Entonces ya tengo P y Q. Tengo, bueno, P y no Q. Entonces, paso siguiente. Fíjense en lo que yo puedo hacer acá. No he utilizado P2 y ya tengo P4. Y P4 es el antecedente de P2. Vamos a mirar. P4 es P y aquí el antecedente de P2 es P y está unido mediante un condicional. Entonces, ¿yo qué podría aplicar acá? La modus ponendo ponen, ¿cierto? Fíjense, aquí la primera premisa viene uniendo un condicional, P entonces Q, y mi premisa número 2 es el antecedente de la primera, P. Y entonces, estas dos cumplen esa ley. Entonces, yo podría hacerlo, y efectivamente, pónense entre 2 y 4, entre 2 y 4 las que están en rojito, me da modus ponendo pones, y como conclusión, ¿qué me da? Me da la negación del consecuente de la P2, de la premisa número 1, ¿sí? Es decir, fíjense que aquí cumple, sería este caso, o sea, no Q, o sea, no R, ¿ok? ¿Listo? Muy bien.
Entonces ya tengo no R, ¿cierto? Tengo no R. ¿Cuál no he utilizado? ¿Cuál no he utilizado? No he utilizado la premisa número 3, ¿cierto? ¿Puedo relacionarla con esta? No, tampoco. ¿Cuál, a ver, cuál otra puedo utilizar? Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo utilizar de acá? Entonces tengo en la premisa número 3 aquí una disyunción y tengo acá en la premisa número 5 el antecedente de la premisa número 3. Entonces puedo revisar aquí eso. Entonces resulta que acá, ya la voy a colocar acá de una vez para que no me moleste la vista de la flechita, la puedo relacionar con la modus tollendo ponens. Vamos a ver por qué. Entonces modus tollendo ponens entre P3 y P5. Entonces P3, la primera premisa, una disyunción, QO no S, PO Q disyunción, y la premisa número 5 es, en este caso, el antecedente de P3. Es este caso, el antecedente de P3. Entonces sería este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué me daría como resultado? Me daría Q, o sea, el consecuente de la primera. El consecuente de la primera de P3 es no S. Entonces, por eso la conclusión aquí es no S. Entonces, quiero aclarar que acabo de hallar P7 aplicando modus tollendo ponens entre P3 y P5. ¿Ok? Para que quede claro. Entonces, fíjense lo siguiente. La conclusión es no R y no S. Ya tengo no R en P6 y no S en P7. Entonces, como les decía desde el comienzo, desde el inicio del ejercicio, seguramente la última ley va a ser la adjunción, que va a ser esta que encuentro aquí en la tablita de referencia. Esa ley me une dos premisas simples o dos proposiciones simples, en este caso P y Q, mediante una conjunción. ¿Ok? Y fíjense una cosa, para el caso de los signos o de las negaciones, no importa, la ley se cumple, entonces me quedaría P6, no R, y P7, no S, mediante adjunción entre P6 y P7. Y esa ya es la conclusión. Entonces, cuando ya obtengo esa conclusión mediante la aplicación de leyes de inferencia, digo que el razonamiento es válido. ¿Queda claro el proceso que se llevó a cabo dentro de ese ejemplo? ¿O hay alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí hay otro ejemplo. Entonces me dan la estructura simbólica, la expresión simbólica, y me piden entonces probar ese argumento mediante las leyes de inferencia. Entonces, recordemos que todo esto que está en la llave es el antecedente y esto es el consecuente, después de este entonces. Quiere decir que mi conclusión va a ser R y S, y seguramente la última ley que tengo que aplicar, como en el caso anterior, va a ser la adjunción. Entonces la idea es obtener R y S solitas mediante las leyes, y fíjese que aquí yo ya tengo S. Entonces realmente lo único que tengo que determinar o sacar solito es la R. ¿Ok? Este ejercicio es muy fácil. Para el caso entonces de los que todavía tienen problemas al identificar lo de las columnas en las tablas de verdad, entonces recordemos entonces que aquí entonces son P, Q, R y S, son 4 proposiciones simples. 2 a la 4 son 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 32. Entonces mi tablita, perdón, por 2, 16. Entonces me quedaría una tablita de esta forma, de 16 filas. Y entonces lo mismo, colocamos en las columnas, iniciamos colocando las proposiciones simples P, Q, R y S, luego las negaciones que hayan acá, en este caso solo S, y luego las operaciones que están entre los paréntesis, y luego las operaciones entre premisas. Esto es una operación entre premisas, para concluir en la expresión total.
Aquí al final entonces tiene que darme una tautología para poder aplicar las leyes. ¿Listo? Muy bien. Uy, esto ya me salió aquí una vez con la primera ley. Bueno, muy bien. Entonces, determinamos de la siguiente manera. Recuerden que eso se organizan las premisas numeradas en orden, digamos, en esta forma, o sea, en orden de arriba hacia abajo. Entonces la premisa número 1 entonces va a ser P o Q, la premisa número 2 P entonces no S, la premisa 3 S y la premisa número 4 Q entonces R. Y habíamos identificado dentro de la expresión que nuestra conclusión va a ser R y S. ¿Ok? Entonces, aquí ya me dan el soplete para hallar P5. P5 me dicen que si yo aplico modus tollendo tollens entre P2 y P3, puedo obtener no P. ¿Ok? Vamos a verificar eso. Entonces, entre P2 y P3, ¿qué tenemos? Tenemos la premisa número 2, que va a ser P entonces no S, un condicional, aquí hay un condicional en no modus tollendo tollens, y P3 es el consecuente, ¿sí?, de la premisa número 2, en este caso S. Fíjense que es esta figura que está en este lado, ¿ok? ¿Y qué me termina dando como conclusión? Recuerden que esta flechita, aquí esta línea, o los tres punticos me indica que es la conclusión de la ley, es no P, o sea, el antecedente de la primera, en este caso P2, que es no P, que es P. Entonces me daría P5 no P aplicando modus tollendo tollens en P2 y P3. ¿Listo? Entonces ahí iniciamos. ¿Por qué no podemos aplicar simplificación simple, que es la primera que yo tengo que mirar? Porque aquí dentro de esas premisas no hay ninguna que tenga una disyunción, perdón, una conjunción, o sea, un conector lógico y. Entonces no lo podría hacer. ¿Listo? Entonces por eso aquí tuvimos que aplicar modus tollendo tollens entre P2 y P3 para hallar P5, en este caso no P. Muy bien. Luego entonces nos dicen que aplicamos MTP, modus tollendo ponens, en P1 y P5. P1, fíjense, es esta. P o Q, viene unido aquí por un condicional. P o Q, aquí está en la tablita. Y P5 es no P, ¿cierto? En este caso viene siendo la premisa número 2 acá de la figura no P y me da como resultado Q. Es decir, el consecuente de P1. O sea, esta Q de acá. Pues esta sale de acá. ¿Ok? Y hemos hallado nuestra premisa número 6, aplicando modus tollendo ponens o silogismo inyuntivo, como lo quieran llamar ahí también, entre P1 y P5. ¿Listo? Ahora bien, nos dicen, nos queda, bueno, hay otra premisa que no hemos utilizado, que es la P4, ¿cierto? P4 dice que es Q entonces R, que está ahí en rojito. Entonces, esa P4 me une dos proposiciones simples, o dos premisas simples, mediante un condicional, y en P6 tengo el antecedente de P4. Vamos a mirar. P4, Q entonces R, y P6, Q es el antecedente de esta P4. Entonces yo puedo aplicar modus poniendo ponens porque es esta figura. Condicional en la premisa número 1 y la premisa número 2 es el antecedente y tengo como resultado Q. En este caso Q es el consecuente de la P4, es decir, R. ¿Ok? Aquí a veces se enreda y dicen, es que yo me enredo con esas letras. Mientras uno tenga claro el antecedente y el consecuente, nunca se va a equivocar. Entonces aquí la ley me dice, modus poniendo ponens, que tengo Q, que es el consecuente de la primera premisa. Y para mí mi primera premisa acá
es P4, entonces el consecuente es R, ¿listo? Entonces de esa forma yo no me voy a equivocar. Entonces fíjense que ya tengo R solita, que viene haciendo parte de la conclusión, me queda sacar S, ¿sí? Y S ya la voy a sacar. Más fácil, porque resulta que S ya me la dan acá, en P3, ¿cierto? Entonces, lo último que me queda por hacer, como les decía desde el comienzo, en este caso esas conclusiones así mediante una conjunción, es aplicar la adjunción en cuáles premisas, P3, aquí está solita P3, y P7, que es R, para obtener R y S. Aquí no importa el orden, ¿listo? P3 y P7, R y S. Y esta es la conclusión del ejercicio. Entonces, en ese caso, el razonamiento es válido. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay preguntas de ese ejercicio? ¿Quedó claro? Bueno, no se vayan a ir, aquí al final hay una asistencia, ¿listo? Entonces, para el ejercicio número, este ejemplo, lo mismo me da una expresión simbólica. Aquí la conclusión, fíjense que ya viene es P, entonces S, ya no viene por una conjunción, entonces seguramente tendré que hacer otras cositas. La tabla de verdad de esa expresión me tiene que dar tautología. Y entonces vamos entonces a ver cómo se resuelve ese ejercicio. Entonces, esta es la expresión simbólica, al sacar las premisas, esta es la premisa número 1, la 2, la 3 y la conclusión. Aquí están ordenadas, organizadas. Y entonces, ¿qué tengo? Resulta que entre la premisa número 1 y la premisa número 2 tengo condicionales, la premisa número 3 también tengo condicional, y la conclusión, que es P, entonces ese también viene en condicional. Entonces aquí yo tengo que mirar las leyes que vienen con condicionales. En este caso, la que viene con ese estilo es el silogismo hipotético, ¿cierto? Porque aquí todas vienen, no puedo aplicar simplificación a ninguna, todas vienen con condicionales. Entonces la única es como el silogismo hipotético. Y el silogismo hipotético entonces tiene que cumplir que el antecedente de la segunda tiene que ser el consecuente de la primera. ¿Ok? Entonces, si yo aplico silogismo hipotético a 1 y 2, ¿sí? Fíjense, P2 es aquí el antecedente Q, es el consecuente de la primera, entonces me unía P, entonces R. Recuerde que es aquí en diagonal, entonces puedo sacar P4 utilizando silogismo hipotético entre 1 y 2, es lo que está en rojito. Y si yo tengo esto, fíjense una cosa, ya tengo P4, ¿sí? Pero P3, ¿cómo viene definida? P3 viene de esta forma, arranca R entonces S. Si yo aplico silogismo hipotético entre P4 y P3, voy a obtener P y entonces S, fíjense. A ver si me fue el mouse, ya. Voy a obtener eso. Entonces, aquí, entonces, fíjense que se aplicó la misma ley del silogismo hipotético, pero entonces a 3 y 4, 3 a mí ya me la dan acá, y a la cuarta que la acabo de hallar mediante la misma ley en el anterior paso, entonces me uniría el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, es decir, P entonces S, ¿ok? Para obtener P5. Y P entonces S ya es la conclusión, porque fíjense, la conclusión es esta, P entonces S, y hasta aquí queda ya hecho el ejercicio. ¿Sí queda claro el proceso? ¿Sí quedó claro? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Listo, bueno, muchas gracias. Les voy a compartir, entonces voy a salir de acá. Les voy a compartir por el chat entonces los links de asistencia. Les voy a compartir aquí toda la información. Profe, una preguntita. Cuéntame. Profe, esto, digamos, más tarde, aún tengo tiempo de enviarte para que tú me hicieras una retroalimentación o ya el tiempo no me da. Ya la retroalimentación, ya hasta lo que me enviaron el día de ayer, como les indiqué Ayer. como les había enviado en el correo, les había dejado en el foro,
Hoy ya empecé a revisar lo que me dejaron hasta ayer y no voy ni en la mitad. Estoy de las 7 de la mañana en ese proceso. Entonces, por eso es que nosotros hacemos retroalimentación hasta eso, porque nos vamos a morar hasta mañana seguramente todavía. Ah, bueno, profe, igual gracias. Bueno, Toca que consultes el material que les he compartido ahí en el foro, que ahí igual está todo. Esta grabación apenas la tenga ahorita en un ratico, también se las voy a compartir por el correo y se las dejo de pronto también en los foros para que lo puedan revisar. ¿Listo? Bueno, les acabo de sí, enviar ahí. señor. Muy bien, les acabo de enviar entonces los dos formularios, el de asistencia y el de la evaluación de satisfacción de la sesión de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de la entrega final del documento, de cómo se debe hacer la entrega final o algo así? Carol, tienes la manito levantada. Sí, Carol, te escuchamos. Tienes la manito levantada. No, qué pena, no, señor. Ah, No bueno, sé Carol, qué pasó. que te quedó levantada la mano. Yo Listo, creo. Carol. Una pregunta, Shadi, cuéntame. profe, Shadia. profe, uno siempre tiene que enviar como que la actividad en el foro y en evaluación también. Bueno, entonces, cuando ustedes envían, o ya los que enviaron hasta ayer, ¿sí? Porque hasta ayer había retroalimentación, precisamente la idea era que ustedes pudieran enviar sus avances y nosotros corregirles los errores posibles que tuvieran dentro del desarrollo de sus ejercicios, ¿ok? Realmente tampoco es que sea obligación, o sea, ustedes pueden desarrollar la actividad y pueden subirla directamente ya en el entorno de evaluación, pero entonces la ventaja de subir los avances en el foro es que, primero, tienen digamos, las correcciones de los avances, y aparte de eso, en la rúbrica sí hay un 10 punticos que da esa participación en el foro, ¿listo? Entonces, si de pronto así no alcances a tener retroalimentación del tutor, pero si los puedes subir antes de la fecha de cierre en el foro, pues vas a tener esos 10 punticos, ¿listo? ¿Listo, Chadia? Ok, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, ok. ¿Hay alguna otra duda que tengan o ya podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy? Bueno, muy bien. Muchas gracias entonces por su asistencia. Espero que pudieron rellenar el cuestionario de asistencia. No, no me deja. Profe, Tiene que estar profe, ¿tú me logueados con puedes el regalar el nombre del CIPAS? CIPA número 4. El tutor es el Quina Verde, quien les habla. Y entonces, pues, creo que para poder hacerlo los que no han podido tienen que estar logueados con el correo de la universidad. Por eso de pronto que no los deja. A mí no me permite abrir el link de la asistencia. De pronto es por eso, porque no estás logueada con el correo de la universidad, o si no pegas el link dentro del navegador y lo haces. Ok. Que yo creo que puede ser esa manera, de pronto hay alguna restricción de tu navegador. Bueno, muchas gracias a todos entonces por su asistencia. Ya digamos que estamos en la recta final de este fin de semana del desarrollo de sus actividades. Espero que las puedan terminar satisfactoriamente. Recuerde que nosotros tampoco somos tan inflexibles, entonces si tienen algún inconveniente nos escriben ahí por los canales de comunicación, pues para establecer las estrategias de solución de sus inconvenientes. ¿Listo? Profe, una consulta. Claro, Carol, cuéntame. Pero esa parte de todo el tema y todo, lo que pasa es que no he podido descargar un certificado de estudio y no sé a quién dirigirme. Le envié un correo al líder nacional y no me Sí. ha dado respuesta y lo necesito urgente para presentar en mi trabajo. Pues, Carol, yo la verdad no tengo ni idea de eso, pero entonces yo te voy a contar cómo lo hacemos, cómo lo hago yo como tutor. Nosotros también descargamos los certificados
digamos que las diplomaturas que hacemos nosotros aquí como carrera docente, y eso los descargamos en el campus. Entonces ahí en el campus hay una parte donde dice certificaciones. No sé Es si que tú yo hayas- realicé ese proceso, Sí, donde sí, que es por la página de la universidad y uno le da como realizar trámite y sí, ellos me envían un correo y me indican que debo cargar el recibo de pago. Yo cargué el recibo pues del pago de la matrícula, pero sí. entonces veo que en un lado dice que el valor es de 20.000 pesos, pero me comuniqué y me dicen que no, que debe hacer el proceso por la página, pero no he podido, ya llevo más de 15 días haciendo ese proceso. Ay, no, pues te cuento que sí, no sabría qué decirte porque, bueno, lo único que se me ocurre de pronto es que consultes de pronto en la parte de registro y control, de pronto ya te pueden ayudar, que ellos se saben todos los caminos para poder resolver ese tipo de problemas. ¿Tú estás aquí en Bogotá? ¿Estás aquí en el hack? Sí, ¿Cerca del hack? sí señor, yo estoy acá en Bogotá y yo me comuniqué al teléfono de la universidad y me indican que debe ser por la página. Entonces le envío un correo al líder nacional que se llama Nelson, si no estoy mal, y él no me ha dado respuesta. Sí, Y bueno, no he entonces, podido porque realicé el trámite por la página y me dice que debo cargar un recibo. Y yo recargué el recibo pues de la matrícula, sí. pero me dicen que no, que debo cargar un recibo, pero ¿cuál recibo? Tampoco me dan la opción si debo pagar como cancelé a este cuenta, no sé. No he podido descargar ese certificado y se me es urgente para el trabajo. Bueno, entonces yo te aconsejo lo siguiente, entonces, descarga todos los comprobantes que tengas ahí de pago, de lo que hayas hecho acerca de eso, y pásate por el hack. No te digo que mañana, porque mañana precisamente hay No hay una, atención, sí, sí, no hay atención, yo vi el correo. hay una reestructuración allá y entonces mañana no hay atención, pero si te puedes pasar hoy, allá te van a atender, hablas con Ángela Villamizar, que ella es la líder del centro, ¿ok? Ella sí te da razón de qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque entonces allá hay unos computadores para ustedes los estudiantes y entonces te pueden guiar mediante los computadores de allá, puedes cargar las cosas para que puedas obtener el certificado, ¿ok? Allá en Oh, el centro, ¿sí? O si no, esperar hasta el lunes que ya haya atención al centro y pues hablar con ella, con Ángela Villamizar. Listo, preguntas por Ángela. Ella es la líder, ella está en el salón de ciencias básicas o alguien siempre te va a atender ahí, ¿listo? para el ingreso no me piden nada, o sea, no, con mi cédula y ya. Sí, tu cédula, porque creo que ustedes tienen carnet, nosotros no, creo que ustedes tampoco. No, no Entonces, creo señor. que no. Con sus datos y los revisan. Y ya, que no lleven explosivos ni armas atómicas ni nada de eso y listo. No pasa Ok, nada. Allá los dejan entrar y preguntas por Ángela Villamizar. Ella te puede colaborar con eso. ¿Listo? listo, profe, gracias, qué pena. Bueno, Carol, no te preocupes. Muy bien. Bueno, Ah, muchas gracias entonces a todos por su atención. Entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Entonces, muchos éxitos el fin de semana. Que tengan muy buen, productivo fin de semana y que puedan descansar algo. Feliz día, que estén muy bien. Hasta luego.